Hola, en este momento te voy a mostrar cómo puedes utilizar el simulador y poder proyectar tu inversión a futuro, poder ver qué pasaría con tu inversión a futuro. Lo primero que tienes que conocer del simulador es que los campos que están en amarillo son campos los cuales tú vas a poder modificar, vas a poder mover. Los campos que se encuentran en verde son los campos que no se pueden mover porque es el resultado del cálculo al cual le estás tú, en este caso, haciendo, ¿no? Estás viendo cuál es el resultado dependiendo de los movimientos que hacen las casillas que están en amarillo. Fíjate que todas las casillas en amarillo puedes moverlas, puedes editarlas, tienen su flechita y la puedes editar. Y a mano izquierda aquí, donde ves con este sombreado, es la información de a qué corresponde cada una de estas casillas que tienes a mano derecha. ¿Ok? El resultado también se te muestra como una imagen para que puedas ver pues, de forma gráfica qué pasaría con tu inversión. Y al final tenemos la proyección que puede aparecer de año 1 y año 2 por lo que estés invirtiendo. Dicho esto, lo que vas a hacer es sencillo. Según el ejemplo o los datos de ejemplo que te hemos enviado en la lámina de presentación, pues por ahí en ese ejemplo tenemos un artista que es del rock o del género rock alternativo. Tú haces clic aquí donde dice género y lo primero que vamos a hacer es buscar el género. Hacemos clic donde dice género, selecciona género y escogemos rock alternativo. Al escoger rock alternativo te darás cuenta que me aparece en verde 55.800.000. Eso significa que ese es el mercado de este género como tal. Significa que hay 55.800.000 oyentes mensuales escuchando este género. Después, según ese ejercicio, ese ejemplo que te hemos dado, te dice que el artista va a atacar un 0.35% de ese mercado. Aquí tú pudieras cambiar. Si pues hay otro ejercicio que vayas a hacer, pues es cambiar el porcentaje de penetración, se llama porcentaje de penetración del mercado. En este caso lo dejaremos en 0.35, ¿ok? Ya con esto nos puede decir, fíjate que aquí dice mercado del artista, así que ya con esto nos podemos saber cuánto sería el mercado que realmente está atacando este artista, que sería 195.300 oyentes o escuchas mensuales, ¿ok? Después vemos que tienes una casilla que puedes mover, que dice 0.01, y esta sí corresponde al valor en dólares por cada reproducción de las canciones de este género. Por lo general te recomendamos que lo dejes así como está en 0,01 centavos de dólar. Sin embargo, tú puedes hacer también tus cálculos y si quieres cambiarlo, pues lo puedes cambiar, ¿ok? Sin embargo, recomendamos dejarlo en 0,0. Ya con esto nos puede dar un indicio de cuánto sería la regalía que generaría este artista en promedio mensual por las tiendas. Fíjate que quizás regalías por tiendas musicales promedio mensual sería de $1.953. Si a esto le sumamos las regalías por publishing en promedio mensual, que ya se te explicó en la presentación, puede ser sincronización en televisión, película, publicidad, conciertos, a eso hay que sumárselo. Y en este caso estamos dejando $2.000 como un valor que puede estar generando ese artista, ¿ok? Igual tú lo puedes cambiar y jugar con los números que aquí aparecen. A toda esta, entonces nos dice que el total de regalía mensual sería $3.953. La siguiente casilla nos habla sobre los escenarios. Y que tenemos tres tipos de escenarios. Fíjate que aquí puedes cambiar entre optimista, conservador y pésimo. Vamos a colocar conservador. Yo recomiendo que siempre utilice primero conservador, ¿ok? Para ver qué pasaría con ese artista en un escenario conservador. O sea, que ni explota como el gran artista famoso del mundo, como tampoco es un artista que pues esté perdiendo o que no lo esté escuchando nadie. Digamos que en un escenario conservador el total de regalías por escenario sería de $3.953. Y dependiendo de lo que el artista esté ofreciendo porcentaje de regalías, pues tú lo puedes cambiar aquí. En este caso del ejemplo, tenemos un 25% que el artista está ofreciendo a sus fans. Aquí significa que lo puedo cambiar en porcentajes y ese porcentaje en este caso sería 988,25. ¿Ok? Ahora veamos cómo se ve esa utilidad de esa inversión. Entonces, observemos que aquí abajo tenemos la primera casilla, cantidad de NFT para el fondeo. Los NFT son esas participaciones que tú vas a tener y en este caso el artista está ofreciendo 500 participaciones, ¿ok? Y el valor de ese NFT, cuánto está valiendo cada una de esas participaciones. Aquí vas a poder seleccionar entre 40 y 50, que son los precios que están actualmente ofreciendo los artistas. Significa que si un artista está emitiendo 500 NFT, 500 participaciones a $40, pues está fondeándose con $20.000. Eso es lo que está buscando, ¿ok? La cantidad de NFT que posee el fan inversionista es la cantidad que tú pretendes obtener o que quisieras tener. En este caso puede ser 20,
O lo puedes cambiar también a otro tipo de cantidad, ¿no? Aquí lo puedes cambiar. Significa, déjenmelo como un ejemplo, que si yo compro 20 es porque estoy invirtiendo $800 a un valor de $40, ¿no? Esto me va a dar, ya que comienza a verse en los números, esto me va a dar una utilidad mensual por cada NFAT, por cada participación de $1.98 y una utilidad anual por cada NFAT de $23.72. El porcentaje de ganancia anual por cada NFT va a ser del 59.30%. La ganancia mensual del fan inversionista puede verse en 39.53 centavos de dólar. La recuperación en años sería de 4 años. ¿Ok? Y aquí abajo puedes ver la proyección en años, cuánto estaría generando en cada año en regalías. Año 1, $988. Año 2, 1.900. 2.964. 3.953. Una forma de verlo gráficamente y la vas a ver aquí a mano derecha. ¿Ok? Entonces, este es el escenario conservador. A partir de aquí, ya puedes comenzar a jugar con los números y empezar a jugar con varios escenarios. ¿Qué pasaría si a este artista le va mal? Entonces, aquí dice conservador, lo voy a poner en pésimo. Si a este artista le va muy mal, entonces el total de regalía que estaría generando es de $2.371. Si está ofreciendo el 25%, quiere decir que va a estar repartiendo $592.95 en regalías. Y bueno, según tu inversión de $800, pues tendría una utilidad mensual por cada NFT de $1.19, anualmente por cada NFT de $14.23, un porcentaje de ganancia anual por cada NFT de 35.58, la ganancia mensual del fan inversionista sería de $23.72 y una recuperación en años de 6.2 años. ¿Qué significa eso? Ya que, bueno, obviamente se va a tardar mucho más en recuperar la inversión. Y bueno, aquí tenemos la proyección en años de cuánto estaría generando en regalías. Un artista que no lo ha ido muy bien. Ahora veamos un artista que le haya ido muy bien. El próximo Balvin, el próximo Shakira, el próximo Rolling Stones, el próximo Beatles. Y es ese escenario optimista. En un escenario optimista pudiéramos ir aquí abajo y ver que la utilidad mensual por cada NFT es de $2.77, anualmente 33.21 centavos de dólar, el porcentaje de ganancia anual es de 83.01, la ganancia mensual del plan inversionista de $55.34 y una recuperación de la inversión en años de 2.7 años. Y aquí podemos ver cómo se proyectan esos ingresos a futuro. ¿Okay? Y bueno, esta es la forma que puedo utilizar este simulador, es bien sencillo. Solamente empieza a utilizar los white papers, los planes de negocio que ya los artistas tienen en sus perfiles de Funding, descargas el white paper, el plan de negocio, y ellos ahí te dicen cuál es su mercado, ahí te dicen cuál es el porcentaje que piensan atacar, y sencillamente con esos datos comienzas a colocarlo en el simulador y empezar a ver cómo pudiera verse tu inversión en un futuro. Si tienes dudas, si tienes algún comentario, quieres hacernos alguna pregunta, no olvides que estamos a la orden por el WhatsApp, donde te podemos atender para todas tus dudas. Muchas gracias.